Bien, y estamos con Ulises de la Orden, director de la película El Juicio, el primer documental que en 3 horas resume el juicio a las juntas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Se estrena hoy la película en el Malva después de un recorrido y es la primera vez que vemos el juicio a las juntas en muchos aspectos, ¿verdad? Bueno, este material de 530 horas que se rodó durante las 90 jornadas que duró el juicio, solo se veían 3 minutos en el año 85 sin sonido. Claro. Cada jornada. Claro, y el nunca más, ¿no? El final del nunca más cuando lo dice... No el nunca más, no, la sentencia. La sentencia nada más. La sentencia. Después hay un recorte de 11 horas que son los que anduvieron girando todas estas décadas, Sí. pero el archivo completo de 530 horas estaba prácticamente inédito. Por ejemplo, están los testimonios, mucho de esto se volvió a poner de manifiesto con la película de Santiago Mitre, Argentina 1985, o sea que este documental, El Juicio, también permite indagar más, ¿no? Y es muy emocionante verlo, pero también es muy espeluznante escuchar la argumentación, por ejemplo, de los abogados que defendían a los militares, ¿no? ¿Qué te pasó a vos cuando viste todo para hacer un resumen que además es excelente? Bueno, por supuesto que los testimonios de las víctimas dichos en primera persona por sobrevivientes o familiares en el año 85, a solo 2 años de terminada la dictadura, o sea, con una democracia frágil, joven, son desgarradores, ¿no? Y por otro lado, los argumentos de las defensas eran, entre comillas, si querés, pero muy interesantes, porque exponían cuáles eran los argumentos que utilizaron en el año 85 quienes defendían a la dictadura, y tristemente son muy parecidos a los que se siguen utilizando hoy en día. Algunos se escuchan en los discursos públicos todavía. Y aparecen también muchas cuestiones respecto a testimonios de familiares que, para recuperar los pocos que pudieron recuperar el cuerpo, firmaron situaciones que no eran correctas, que no eran verdaderas, como por ejemplo que había sido un enfrentamiento cuando fue claramente un asesinato. Y hay muchos relatos, ¿no? El otro día estuvo con nosotros quien hoy es una adulta, pero fue una bebé que nació en un auto, ¿no es cierto? Una sobreviviente de tantos. Es muy difícil ver este documental sin que se conmocione uno, ¿no? Todo el tiempo lo que ya se sabe es peor a la hora de entrar en los testimonios puntuales, ¿no? Bueno, hay una particularidad del juicio de las juntas militares, esto que te decía recién, ¿no? Año 85, hay que ir a ese contexto. Sí, sí. Todos eran muy jóvenes, los sobrevivientes, los jueces, Sí. los fiscales, y está todo dicho a flor de piel. Permanentemente los argumentos de las víctimas, de los sobrevivientes, las sobrevivientes, familiares, está dicho a flor de piel. O sea que es no solo que es durísimo y contundente y desgarrador, sino que además es sumamente emotivo el material, ¿no? Sí, absolutamente. Y yo creo que eso un poco se refleja también en la película. Algo que se ve también es que había violencia dentro de la sala de tribunales, que tenían que sacar de pronto un abogado, digo, había situaciones desafiantes incluso para las víctimas que iban a dar testimonio, ¿no? No sé si lo llamaría violencia dentro de la sala, sí había tensión. Y las grandes estrategias que tuvieron las defensas en el juicio de las juntas, las defensas de los 9 comandantes imputados, fueron 2. Negar y mentir sobre todo lo que se había hecho durante la dictadura en términos de represión y delitos de lesa humanidad, e intentar que el juicio se detuviera, interrumpirlo, claro, detenerlo, complicarlo. Yo creo que estaban convencidos que iban a salir impunes. Y esa era su gran estrategia. Entonces cualquier argumento les servía para interrumpir, digamos, ¿no? Es interesante porque se ve el plan sistemático. Hay una estrategia de tortura, de secuestro, de desaparición, que la van contando diferentes testimonios. Esto es el logro de edición que tiene el documental, donde se ve claramente que había un protocolo para secuestrar y para demás atrocidades que hacían. Ahora, también hay muchos adultos quebrándose, quedándose en silencio, sin poder hablar. Digo, ahí aparece el dolor sugerido y no explicado, ¿no? Esos momentos son muy potentes también. Sí, sin duda. Yo creo que lo que aparece muchas veces es el trauma, ¿no? Sí. Hay un coraje, una valentía de los sobrevivientes y las sobrevivientes de haber ido en el juicio de las juntas y en todos los que vinieron después hasta hoy en día, pero en aquel momento por primera vez de ir a contar sus experiencias en
frente a este tribunal, con las características que este juicio tenía, y sin ese coraje no hubiera habido ningún juicio a las juntas, ¿no? Sin las madres no hubiera habido ningún juicio a las juntas, sin los organismos de derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces hay una cuestión de héroe coral en esta historia. No es una historia heroica, es una historia de lucha popular llevada a través de la justicia hacia un proceso institucional, civil, democrático. Y un puntapié inicial, porque después vienen la obediencia de vida, el punto final, después la nueva corte reabre los juicios, etcétera, etcétera. Te pregunto algo puntual, no de la película, sino de lo que puede ser la película. Para pibes y pibas que no lo vivieron, ¿de qué les serviría ver el detalle de este juicio? Bueno, esos pibes y pibas ya tienen casi 40 años los más grandes, ¿no? Nacidos en democracia. Yo creo que es el público objetivo, al público al que apuntamos desde que empezamos a trabajar en esta idea de hacer una película documental con este archivo. Era, bueno, ¿para quién es la película? Y es para chicas y chicos de cuarto y quinto año del colegio. Claro. Ese es el objetivo, ese es el público deseado. Hoy se estrena la película, espero que a partir de las próximas semanas empecemos a llevarla con amplitud hacia todo el país, y es un documental, no va a ir a las salas comerciales a no ser que vengan a pedírnosla, cosa que lo veo muy difícil, pero sí a establecimientos educativos, secundarios, acercar universitarios, clubes, bibliotecas, sindicatos. Es muy importante. Yo creo que ese es el camino. Ese es el camino. Va a estar en el Malva a las 20 horas los viernes, eso está confirmado. Es una película que dura 3 horas y sin embargo desde el minuto 1, se los aseguro, se los dice un ansioso, es una película que te agarra de la solapa, ¿no? Y te conmueve para siempre. Felicitaciones, Ulises, y gracias. Muchas gracias. Una cosa, hoy están agotadas las entradas en el Malva y yo creo que hoy se agota todo el mes. Fíjense en malva.org.ar. Y la película va a seguir en mayo, también los viernes a las 20 horas. Saquen con tiempo, entonces. Y síganos en @películas de Ulises, que ahí iremos anunciando en Instagram. Perfecto. Gracias, y felicitaciones. Gracias a vos. Ulises de la Orden, una película extraordinaria e imprescindible. Pausa y volvemos.